Buenas noches, nosotros somos Karen Santamaría, Tatiana Mazo, Diego Villa, Juan Manuel Rendón y mi persona Isabela Guarín, y nos correspondió el tema de pensión por invalidez. ¿Qué es la pensión? La pensión es una prestación económica que reciben mensualmente los trabajadores, ya sean dependientes o independientes, que a lo largo de su vida laboral hayan aportado al fondo de pensión obligatoria. Se puede dar pensión por vejez. Dicha pensión es cuando ya se han cotizado todas las semanas y se cumple con los años de edad estipulados para pensionarse. Otra pensión que se da es por sobrevivencia, cuando el trabajador muere y reciben la pensión quienes sobreviven. Y otra pensión es por invalidez, cuando se certifica que la persona está incapacitada en más del 50% para laborar. Otro de los conceptos en los cuales abordaremos el día de hoy es de incapacidad laboral. La incapacidad laboral es aquella que afronta un trabajador para trabajar como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Existen dos tipos de incapacidades laborales: las de origen común, las cuales son aquellas que se originan en una enfermedad no profesional o en un accidente no laboral, es decir, que no ocurrió en ocasión al trabajo que desarrolla el trabajador, como una gripe o una caída de fin de semana mientras el trabajador estaba en casa. La incapacidad de origen común está a cargo de la EPS, pero solo a partir del tercer día, es decir, que la empresa debe asumir la incapacidad de los 2 primeros días. Durante este tiempo, el auxilio económico que recibe el trabajador en la incapacidad laboral de origen común corresponde al 66.6% del salario base de cotización durante los primeros 90 días y luego del 50%, siempre que el resultado no sea inferior al salario mínimo. El otro tipo de incapacidad que existe son las incapacidades médicas de origen laboral. Estas son aquellas que se derivan de una enfermedad ligada con las actividades del trabajador en la empresa o de un accidente sucedido en la misma mientras estaba laborando, como por ejemplo una dolencia del túnel de carpio en una secretaria o una fractura que sufre el trabajador mientras opera una máquina de la empresa o al caerse de una escalera. Cabe recalcar que la incapacidad originada en una enfermedad de origen profesional o por un accidente de trabajo debe ser pagada por la ARL, o mejor dicho, la Administradora de Riesgos Laborales, a la que esté afiliada la empresa. Para el caso de las incapacidades originadas en una enfermedad profesional o accidente de trabajo, la ARL debe cubrirla desde el primer día de incapacidad y corresponde al 100% del salario base de cotización según el artículo 3 de la Ley 776 del 2002. Vamos a hablar de qué es pensión por invalidez. La pensión por invalidez es una prestación económica en la cual se paga una renta mensual y esa renta se denomina pensión. Esa pensión se le paga a aquella persona que se ha calificado como inválida y en la cual su enfermedad o patología es de origen. Se considera como inválida la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral y se conoce como enfermedad común a aquellas personas que no tienen su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. Según el artículo 1 de la Ley 776 del 2002, se establece que la pensión por invalidez, por accidente de trabajo o de una enfermedad por causa laboral sería examinada y su costo sería pagado por la Administradora de Riesgos Laborales y cubriría con la respectiva prestación médica de hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, recuperación social y física, económica. Y la condición que tiene es que debe estar afiliado en el momento en el que el trabajador necesite de un subsidio por este tipo de incapacidad. Los requisitos a tener en cuenta de la pensión por invalidez. Un ítem sería por enfermedad. Este consiste en que el afiliado hubiera cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha en la cual se le dictaminó su invalidez. Hay que tener en cuenta que si el afiliado tiene menos de 20 años, este debe haber cotizado por lo menos 26 semanas en el último año, antes de la enfermedad o el accidente ocasionado.
Las personas afiliadas que hayan cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas necesarias para aprobar la pensión de vejez, solo se les solicitará que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Para resaltar, en el informe que arroja el dictamen que establece la pérdida de la capacidad laboral, este debe indicar que el origen de la invalidez es de un origen común y con una invalidez superior al 50%. Si el accidente es ocasionado por riesgos laborales o una enfermedad causada por el trabajo, es necesario que el afiliado haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. La única diferencia es que en la pensión de invalidez por riesgos profesionales no se le exige un monto mínimo de semanas cotizadas. ¿En qué caso no se otorga la pensión de invalidez? Cuando el asegurado de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez o resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez y padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Para esta petición se deben presentar unos documentos: copia certificada de acta de nacimiento, de adopción o reconocimiento, identificación oficial con fotografía y firma, documento de Afore que maneja la cuenta individual con una antigüedad no mayor a los 6 meses y clave única de registro de población, documento que contenga el número de seguridad social y comprobante de domicilio no mayor de 3 meses. Respecto al monto de pensión de invalidez, este dependerá del porcentaje de disminución de la capacidad laboral y se determina de la siguiente manera: igual o mayor al 50% y menor al 66%. En este caso, la mesada pensional equivaldrá al 45% del ingreso base de liquidación por las primeras 500 semanas. Si el afiliado tiene más de las 500 semanas, el ingreso base de liquidación se aumentará en el 1.5% por cada 50 semanas adicionales. En el otro caso, el cual es igual o superior al 66%, el monto de la pensión será equivalente al 54% del ingreso base de la liquidación por las primeras 800 semanas. Y si el afiliado cuenta con más de 800 semanas, el ingreso base de liquidación se incrementará en un 2% por cada 50 semanas adicionales. La Organización Mundial de la Salud afirma que cada año mueren millones de personas por causa de un accidente laboral o por alguna enfermedad común u ocasionada por el ejercicio de su trabajo, por lo que el empleador tiene la obligación de afiliar en el momento de iniciar sus labores a la ARL, es decir, Administradora de Riesgos Laborales, que creará un cronograma de riesgos en que posiblemente los trabajadores podrán estar expuestos por su labor. Cuando existe una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, los empleados deben ser atendidos y cuentan con todos los derechos sin restricción de los gastos que demanden, como la ayuda médica, operaciones, tratamientos y medicamentos, el pago total hospitalario, odontológico, prótesis y la recuperación física y profesional, además de prestaciones económicas como el pago de incapacidades o compensaciones si fue temporal o permanente, donde se incluye la pensión de invalidez y de sobrevivientes, la cual deberá ser proporcional a la afiliación que estaba recibiendo la persona.